Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias de Farándula Turca, donde les traemos todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate impresionante: la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir a los recientes ataques contra Can Yaman. Su asu como lo oyen. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos porque aquí siempre les traemos la información superíndice 3N es fresca y jugosa de sus estrellas turcas favoritas. Ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creciendo. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Como saben, Can Yaman ha sido objeto de críticas y comentarios negativos en los últimos tiempos. Ya sea por sus proyectos profesionales, por su vida personal o simplemente por estar en el ojo público, el actor ha tenido que lidiar con una ola de ataques que, para ser honestos, han sido bastante intensos. Y claro, como era de esperarse, esto no ha pasado desapercibido para su ex compau más menos era y amiga, Demet Özdemir. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿CU superíndice 3 ha reaccionado Demet ante esta situación superíndice 3N? ¿Ha guardado silencio? ¿Ha salido en defensa de Can? Pues agárrense de sus asientos porque la respuesta es una combinación superíndice 3N de ambas. Y su copyright que es tu N pensando CU superíndice 3 asu. Permítanme explicarles. Inicialmente Demet optó superíndice 3 por un perfil bajo, manteniendo silencio público sobre el tema. Algunos interpretaron esto como indiferencia o incluso como una confirmación superíndice 3N tu cita de las críticas. Después copyright ese de todo, recordemos que su relación superíndice 3N con Can ha sido objeto de mucha especulación superíndice 3N y controversia a lo largo de los aún más menos os. Muchos fans todavía su más menos han con una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros creen que es mejor que cada uno siga su propio camino. Sin embargo, el silencio de Demet no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de varios días de rumores y especulaciones, Demet finalmente decidió superíndice 3 romper su silencio. Y lo hizo de una manera que sorprendió superíndice 3 a muchos. No se lanzó superíndice 3 a defender a Can a capa y espada, ni tampoco criticó superíndice 3 a sus detractores. En cambio, optó superíndice 3 por un enfoque sutil, pero igualmente poderoso. Publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales que, aunque no mencionaba directamente a Can, era claramente una defensa implícita del actor. En su mensaje, Demet hablaba sobre la importancia de la empatía, el respeto y la tolerancia en las redes sociales. Criticaba la cultura del odio y la difusión superíndice 3N de noticias falsas, y llamaba a la gente a ser conscientes del impacto de sus palabras en los algo asu como: vivimos en un mundo donde las palabras pueden tener un impacto devastador. Antes de escribir algo en las redes sociales, pregunto copyright mono si lo que vamos a decir es verdadero, necesario y amable. Recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones. Este mensaje, como pueden imaginar, generó superíndice 3 una gran cantidad de reacciones. Algunos aplaudieron a Demet por su madurez y sensatez, mientras que otros la criticaron por no ser directa en su defensa de Can. Algunos incluso la acusaron de estar usando la situación superíndice 3N para ganar atención superíndice 3N. Pero en mi opinión superíndice 3N, el mensaje de Demet fue mucho profundo que eso. Creo que ella, como figura pública, se siente responsable de promover valores positivos en las redes sociales. Y creo que su mensaje, aunque no fuera específico sobre la situación superíndice 3N de Can, era una clara muestra de apoyo y solidaridad. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Días después copyright ese de su mensaje inicial, Demet fue vista en un evento público y, como era de esperar, fue abordada por la prensa. Los periodistas obviamente no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre la situación superíndice 3N de Can. Y aquí es donde viene la parte jugosa de la historia. Inicialmente Demet se mostró superíndice 3 un poco evasiva, diciendo que no quiero entrar en detalles y que prefiero a mantener su opinión superíndice 3N en privado. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, finalmente decidió superíndice 3 soltar algunas palabras que dejaron a todos boquiabiertos.
Dijo algo a su como, Khan es un gran profesional y una gran persona. Tiene todo mi respeto y admiración superíndice 3N. No creo que se merezca todo el odio que estuve recibiendo. Espero que la gente sea justa y compasiva con u con diéresis copyright L. Estas palabras, aunque breves, fueron suficientes para encender las redes sociales. Los fans de Khan se sintieron aliviados y agradecidos por el apoyo de Demet, mientras que sus detractores la criticaron a UNMUS. Pero en general, la reacción superíndice 3N fue positiva. La mayoría de la gente interpretó superíndice 3 las palabras de Demet como una muestra de madurez y amistad. Pero por Q copyright digo que la reacción superíndice 3N de Demet es imperdible. Porque vamos ese ayud de una simple declaración superíndice 3N de apoyo. Demet con su acción superíndice 3N nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto en un mundo cada vez polarizado. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y acciones, y nos anima a ser compasivos con los demás. Y eso, mis amores, es algo que todos necesitamos escuchar, especialmente en estos tiempos. Además, su reacción superíndice 3N muestra la complejidad de su relación superíndice 3N con Khan. No es una simple amistad, ni tampoco un romance fallido. Es algo profundo y significativo. Es una conexión superíndice 3N que ha resistido el paso del tiempo y las presiones de la fama. Y eso en el mundo del espectáculo es algo realmente especial. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir? ¿Creen que hizo lo correcto al salir en defensa de Khan Yaman? ¿O creen que debería haber mantenido silencio? ¿Creen que su relación superíndice 3N con Khan es profunda de lo que pensamos? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos porque siempre les traemos la información superíndice 3N fresca y jugosa de sus estrellas turcas favoritas. Para resumir un poco lo que hablamos hoy, vimos CEU superíndice 3 Demet Özdemir reacción U superíndice 3 ante los ataques contra Khan Yaman, inicialmente manteniendo silencio y luego publicando un mensaje sobre la importancia de la empatía y finalmente dando unas breves pero significativas palabras a la prensa. Analizamos el impacto de sus palabras y la complejidad de su relación superíndice 3N con Khan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejar sus comentarios con su opinión superíndice 3N sobre este tema. Y como siempre los invito a darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con noticias de Faruk Dula Turca. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco profundizando en el salseo, más allá de la reacción inicial asterisco. Pero mis chismosos, no nos quedemos solo en la superficie. Vamos a excavar un poco más profundo porque, como bien saben, en la farándula turca nada es lo que parece. Para entender completamente la reacción de Demet y su impacto, necesitamos analizar el contexto completo, desde los orígenes de la controversia contra Khan, hasta las posibles motivaciones detrás del comportamiento de Demet. Esto se pone cada vez mejor. El origen del fuego por qué atacan a Khan Yaman, asterisco. Primero pongamos en perspectiva los ataques contra Khan Yaman. ¿De dónde vienen estas críticas? Pues bien, la verdad es que la fama de Khan siempre ha estado acompañada de controversia. Su personalidad extrovertida, sus declaraciones sin filtro y su estilo de vida poco convencional, han sido tanto su mayor atractivo como su principal fuente de problemas. Algunas críticas se centran en sus elecciones profesionales. Después del éxito arrollador de Erkencicus junto a Demet, Khan decidió explorar nuevos horizontes, mudándose a Italia para protagonizar Sandokan una serie de gran presupuesto. Algunos fans sintieron que esta decisión lo alejaba de sus raíces turcas y que estaba perdiendo su autenticidad. Otros argumentaron que aunque había tenido proyectos importantes después de Erkencicus, ninguno había alcanzado el mismo nivel de éxito, generando dudas sobre su capacidad para elegir proyectos acertados.
Pero las críticas no se limitan a su carrera. Su vida personal también ha sido objeto de escrutinio constante. Sus relaciones amorosas, sus viajes y su interacción con los fans han sido analizadas hasta el más mínimo detalle. Algunos lo tachan de arrogante y egocéntrico, mientras que otros lo defienden como un hombre libre que simplemente vive su vida como quiere. En resumen, la combinación de su personalidad, sus decisiones profesionales y su vida personal han creado un caldo de cultivo perfecto para la crítica y el odio en las redes sociales. Y como bien sabemos, en el mundo actual, basta una chispa para encender una hoguera de comentarios negativos. *** Demet y Can, un amor bajo los reflectores ***. Ahora, hablemos de Demet y Can. Su relación es, sin duda, uno de los mayores misterios de la farándula turca. Durante la emisión de ***Erkencikuz***, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance florecieron y los fans se volvieron locos, soñando con verlos juntos en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, las pistas eran evidentes. Sus miradas, sus gestos, sus comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, después del final de la serie, la relación se enfrió. Surgieron rumores de peleas y desacuerdos, y cada uno siguió su propio camino. Pero a pesar de la distancia y los rumores, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans. Todavía hay quienes creen que Demet y Can están destinados a estar juntos y que algún día se reconciliarán. Esta idealización de su relación hace que cualquier interacción entre ellos sea analizada con lupa. El silencio inicial de Demet ante los ataques a Can alimentó las especulaciones. ¿Acaso le era indiferente lo que le estuviera pasando a su ex compañero? ¿O quizás no quería meterse en problemas? Su posterior reacción, aunque sutil, fue interpretada como una señal de apoyo y amistad, pero también como una forma de mantener la distancia y evitar reavivar los rumores de un romance. ***, las motivaciones de Demet, amistad, diplomacia o algo más, ***. Entonces, ¿qué motivó a Demet a romper su silencio? Lo hizo por pura amistad. Por un sentido de responsabilidad social. ¿O quizás había algo más detrás de sus palabras? Es probable que todas estas razones influyeran en su decisión. Demet, como figura pública, es consciente de la importancia de la imagen y del impacto de sus palabras. No podía permitirse el lujo de permanecer en silencio ante una situación de acoso y odio, especialmente cuando se trataba de alguien con quien había compartido momentos importantes de su carrera. Además, es posible que sintiera un cierto grado de responsabilidad hacia Can. Después de todo, su relación, aunque ambigua, había sido un factor clave en el éxito de ***Erkencikuz***. Quizás sintió que debía ofrecerle su apoyo, aunque fuera de forma discreta. Pero también es importante considerar el factor de la diplomacia. Demet es una mujer inteligente y sabe cómo moverse en el complicado mundo de la farándula. Una defensa demasiado vehemente de Can podría haberle traído problemas con sus detractores y generado aún más controversia. Su enfoque sutil y equilibrado le permitió expresar su apoyo sin comprometer su propia imagen. ***, el impacto de la reacción de Demet, un rayo de esperanza en la tormenta ***. Independientemente de sus motivaciones, la reacción de Demet tuvo un impacto significativo. Sus palabras, aunque medidas, fueron un rayo de esperanza para los fans de Can, quienes se sintieron aliviados de ver que alguien cercano a él salía en su defensa. Su mensaje en redes sociales generó un debate sobre la importancia del respeto y la empatía en Internet, invitando a la reflexión sobre el impacto de nuestras palabras en los demás. Sus declaraciones a la prensa, aunque breves, fueron suficientes para encender las redes sociales y reafirmar su apoyo a Can. En definitiva, la reacción de Demet demostró que incluso en el mundo cruel y competitivo de la farándula, todavía hay espacio para la amistad, la solidaridad y la compasión. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena celebrar. ¿Qué nos depara el futuro para Can y Demet? Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué nos depara el futuro para Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán como pareja? Solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, ambos están enfocados en sus propios proyectos. Can sigue triunfando en Italia, mientras que Demet continúa consolidando su carrera en Turquía. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans,
quienes sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es que la historia de Can y Demet es mucho más que un simple chisme de la farándula. Es una historia de amor, amistad, éxito, controversia y sobre todo, de esperanza. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Así que mis amores, manténganse sintonizados porque, como bien saben, en la farándula turca todo puede pasar. Y yo, como siempre, estaré aquí para traerles todos los detalles, con mi estilo único y mi toque de salseo. Ahora sí, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció este análisis en profundidad de la reacción de Demet? ¿Creen que su relación con Can tiene futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos de la farándula turca. Besos y abrazos. Chao, chao.